El águila, majestuosa y poderosa, es considerada la reina de los cielos. Desde tiempos ancestrales ha sido símbolo de libertad, visión, fuerza y renovación. Pero más allá de su imagen imponente, el águila nos enseña una lección de vida que pocos conocen, una enseñanza profunda sobre el cambio, la superación personal y la capacidad de renacer. El águila es una de las aves más longevas del mundo. Puede vivir hasta 70 años, pero para llegar a esa edad, debe tomar una decisión muy difícil a mitad de su vida. Cuando el águila llega aproximadamente a los 40 años, su cuerpo comienza a deteriorarse. Sus garras se vuelven curvas y débiles, por lo que no puede cazar con la misma efectividad. Su pico, largo y afilado, se curva tanto que ya no le permite desgarrar a sus presas. Sus alas, pesadas por el tiempo y las plumas gruesas, se vuelven torpes, dificultando el vuelo. En ese momento, el águila tiene dos opciones: morir, o atravesar un proceso doloroso de renovación que dura 150 días. Sí, el águila se enfrenta a una decisión extrema. Para sobrevivir, debe volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido rocoso. Allí, lejos de todo, comienza su transformación. Primero, golpea su pico contra las rocas hasta arrancárselo. Espera pacientemente a que le crezca uno nuevo. Con su nuevo pico, arranca una a una sus garras viejas. Cuando éstas se regeneran, arranca sus plumas antiguas. Todo este proceso es largo, doloroso y solitario. Pero al final, después de 5 meses de sacrificio y transformación, el águila sale renovada. Con nuevas garras, pico y plumas, está lista para vivir otros 30 años. Y volar más alto que nunca. Esta historia no es solo una anécdota sobre un ave. Es una metáfora poderosa de la vida humana. A lo largo de nuestra existencia, enfrentamos momentos en los que todo parece estar en contra. Situaciones donde nuestros recursos, fuerza, energía o herramientas parecen no funcionar. Nuestros picos están desgastados, nuestras garras ya no sostienen nuestros sueños, y nuestras alas parecen ya no poder levantar vuelo. ¿Es en esos momentos cuando la vida nos pone una decisión difícil? ¿Nos rendimos? ¿O enfrentamos el dolor del cambio? Aquí está la gran enseñanza del águila. Para seguir viviendo con plenitud, hay que renunciar a lo que ya no sirve. Hay que estar dispuestos a renovarnos, aunque el proceso sea doloroso. Pensemos en cuántas veces nos aferramos a relaciones que ya no nos hacen bien, trabajos que nos consumen, hábitos que nos destruyen, ideas limitantes que no nos dejan crecer. Cada una de esas cosas es como una garra vieja, un pico curvado, unas alas pesadas. Pero nos resistimos al cambio. ¿Por qué? Porque cambiar duele. Renunciar duele. Alejarnos duele. Empezar de nuevo duele. Sin embargo, ese dolor es necesario para crecer. Para volar más alto. A veces, hay que tener el valor de encerrarse en nuestro nido interior, hacer silencio, mirar hacia adentro y comenzar a arrancar lo viejo, lo que ya no nos sirve. 1. El cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. El águila pudo morir a los 40 años. No estaba obligada a transformarse. Así como tú no estás obligado a cambiar. Pero si eliges crecer, si eliges transformarte, vivirás una nueva etapa mucho más poderosa. 2. El dolor es parte del proceso. No hay transformación sin incomodidad. Las grandes lecciones de la vida no se aprenden en la comodidad, sino en la dificultad. 3. La soledad a veces es necesaria. El águila se aísla para transformarse. A veces, también necesitamos tomar distancia de todo para reencontrarnos con lo que somos realmente. 4. Lo viejo debe morir para que lo nuevo nazca. Así como el águila se despoja de su viejo pico y sus viejas plumas, nosotros también debemos soltar viejas creencias, resentimientos, miedos, costumbres y personas que ya no tienen espacio en nuestra vida nueva. Hoy quiero invitarte a pensar, ¿qué parte de ti necesita ser renovada? ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te limita? ¿Tienes el coraje de volar más alto? Esta moraleja nos recuerda que no importa cuán desgastado estés, siempre puedes volver a empezar. Siempre puedes renacer. Solo hace falta decisión, paciencia, y el valor de pasar por el proceso. Así como el águila, tú también puedes atravesar una transformación. Tal vez hoy estás cansado, frustrado o perdido. Pero eso no define tu destino. Lo que lo define es la decisión que tomes ahora. Recuerda. No temas al dolor del cambio. Teme a quedarte donde ya no puedes crecer. Renueva tu mente, tu espíritu, tus metas. Vuela más alto. Si esta historia te inspiró, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesita escucharla, y suscribirte para más contenido motivacional. Déjame en los comentarios. ¿Qué estás dispuesto a cambiar en tu vida para poder volar más alto como el águila?